Hola, Dios te bendiga. En este día me gustaría compartirte una palabra de bendición. Me gustaría hablarte de algo que es muy importante, en verdad, que es la importancia de la palabra de Dios. Así como la oración es fundamental en nuestra vida como cristianos, la palabra de Dios es fundamental porque la palabra de Dios nos dice, verdad, lo que somos en Él, sus promesas, lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas, lo que Él nos pide como hijos de Dios, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que andar. Entonces la palabra de Dios es algo maravilloso, ¿verdad? Y nosotros en Honduras somos uno de los pocos países privilegiados que podemos disfrutar de un día vía decreto para poder celebrar lo que es la Biblia, ¿verdad? Aunque en los últimos tiempos, ¿verdad? Le hemos dado poca importancia a la palabra de Dios. A veces nos hemos conformado solamente a poder recibir porciones que recibimos en el culto, o solamente esos tiempos, o lo que alguien nos comparte. Y hemos dejado de escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y hace un par de años estaba en un retiro internacional en Panamá. Y hicieron esta pregunta y me quedó resonando, de hecho, en mi corazón, en mi mente. Y ellos decían, ¿por qué hay tanta ignorancia bíblica en este tiempo? Y, y bueno, es una pregunta vigente, creo, al día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta ignorancia bíblica? ¿Por qué hay tanta falsedad? ¿Por qué hoy la gente cree, verdad, cualquier cosa? Aunque es algo que también en la palabra el apóstol Pablo dijo que iban a levantarse muchos falsos maestros, que la gente iba a tener tanto comezón de querer oír, que iban a escuchar a cualquiera. Pero yo te digo algo, antes que escuchar cualquier persona, debes de hacer, o cualquier palabra que diga cualquier persona, debes de asegurarte que esté en la palabra de Dios, porque dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Y es la palabra de Dios. Entonces es importante saber que la palabra de Dios es viva, es eficaz y que es la palabra de Dios. Por lo tanto, toda cosa, toda profecía, toda cosa que alguien pueda decir fuera de la palabra de Dios no tiene veracidad, ¿verdad? Y no debemos de creerla ni recibirla en nuestra vida. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, saber la importancia que tienen las escrituras, y en este tiempo, ¿verdad?, ya que estamos en una temporada difícil que el mundo estamos atravesando, pero es un tiempo también para poder dedicar un poco más de tiempo a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Poderla leer constantemente, poderla meditar y poder saber que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. También dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo Dios la dio a los santos hombres, ¿verdad? Fue escrita, ¿verdad?, por casi 1600 años, a lo largo de ese tiempo por más de 40 autores, entre ellos pescadores, doctores, médicos, ¿verdad?, granjeros, agricultores, ¿verdad? Pero eran hombres de Dios, hombres entregados a Dios y que creyeron la palabra de Dios y permitieron que el Espíritu Santo les inspirara para poder escribir la palabra. Esto es importante, saber que la escritura, ¿verdad?, ha sufrido mucho, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia, muchos hombres han querido destruirla con el lapso del tiempo, ¿verdad? Con el paso del tiempo, muchos quisieron destruirla, reyes, emperadores, Césares, ¿verdad? En Roma, algunos quisieron destruirla, algunos no creyeron en ella, como Voltaire dijo que después de 100 años esa palabra, la Biblia, iba a desaparecer, y 100 años después que él murió era uno de los libros más distribuidos a nivel mundial, ¿verdad? Todo esto ha pasado en la Biblia. Muchos hombres dieron su vida para que usted y yo hoy podamos tener la palabra de Dios en nuestros idiomas, ¿verdad? Martín Lutero con la Reforma fue uno de los grandes hombres que hizo grandes cosas para que hoy podamos tener acceso a la palabra.
ya que, ¿verdad?, solo se podía conocer en latín y nadie tenía acceso prácticamente, ¿verdad? Entonces, pero Martín Lutero comenzó a hacer la reforma y en ese tiempo de 1500 hubieron otros, ¿verdad?, que comenzaron a hacer las traducciones al inglés, las traducciones al alemán, las traducciones al español, ¿verdad? Inclusive ahí viene la Reina Valera, ¿verdad?, de esa temporada, de ese tiempo, que aunque era difícil, los que querían hacer las traducciones eran perseguidos, y algunos fueron quemados en la hoguera a causa de lo que estaban haciendo para traernos la palabra y que todos pudiéramos tener acceso a ella, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es viva. Dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Nadie la podrá destruir porque la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo que toda se iba a cumplir, que nada iba a quedar sin cumplirse en la palabra de Dios, ni una tilde, por lo cual podemos confiar en la palabra de Dios. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todas las cosas que se han escrito, las que se escribieron en el Antiguo Testamento, se escribieron para que nosotros podamos tener paciencia y consolación a través de las Escrituras, tengamos esperanza a través de las Escrituras, conocer que tenemos un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios que nos ama, que ama a sus hijos. Pero Dios también nos invita a poder meditar en la palabra. Cuando Dios va a hacer un cambio de liderazgo en el pueblo de Israel, muere Moisés y queda Josué al frente del pueblo de Israel, Dios le hace estas recomendaciones a Josué y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, o sea, de acuerdo a la palabra. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, le dice Dios a Josué. Cuando tú comiences a poner en práctica, cuando en tu boca comience a salir esta palabra y la medites de día y de noche, medites en él y la guardes y hagas conforme, ¿verdad? Obrar conforme a la palabra, le dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Salmo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso es la palabra de Dios, es una luz que ilumina nuestro camino, es una luz que ilumina nuestro sendero, que nos guía por el camino correcto. La palabra de Dios es viva y es eficaz, discierne nuestros más íntimos pensamientos, dice Hebreos 4:12. Entra a lo más profundo de nuestro espíritu, nuestra alma, discierne todos nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso muchos no quieren leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios les dice lo que están haciendo mal también. Pero tenemos que venir a la luz para nosotros poder andar en su luz, ¿verdad? Y tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. No tenemos que ser, Santiago dijo, no sean oidores olvidadizos, que escuchan la palabra y luego se van y se olvidan, como alguien que se mira en un espejo y luego se olvida cómo estaba. Nosotros no tenemos que ser así, estimados hermanos. Nosotros tenemos que poner la palabra por obra. La palabra que recibimos, la que escuchamos, tenemos que ponerla por obra. Y la palabra que compartimos, la palabra que llevamos, ¿verdad? Es una palabra que en su tiempo dará su fruto. El Señor dice en Isaías que así como desciende la lluvia sobre la tierra y la hace germinar y producir, así dice, es la palabra que sale de mi boca, dice, no volverá a mí vacía, sino a que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Dice el Señor, toda la palabra que yo doy, toda la palabra que yo envío, será prosperada, dará el fruto. Por eso cuando usted y yo compartimos la palabra de Dios, tenemos que saber esto, aunque en el momento las personas no reaccionen a esa palabra, pero cayó ahí en su corazón y en su momento germinará, en su momento se crecerá
crecerá, en su momento producirá fruto. Y eso es importante, y saber que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y a eso hemos sido llamados a anunciar la paz que trae el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Para aumentar, para desarrollar nuestra fe, necesitamos estar escuchando la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Hay unos últimos textos que les leo. Dice en Juan 14, 23, 24, Jesús dice estas palabras que a mí me encantan. Son de esas porciones que a mí me encantan, que se encuentran en la Biblia. Son hermosas. Dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire qué increíble lo que dice Jesús: el que me ama, el que dice que me ama, guardará mi palabra. Y después dice: y el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, será amado por mi Padre. El que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Mi Padre le ama al que guarda mi palabra. Y después dice: y vendremos a él. No dice yo voy a venir, sino que dice: y vendremos a él y haremos morada con él. Imagínate Dios en nuestras vidas cuando tú y yo guardamos la palabra. Dios el Padre, Dios el Hijo vienen y hacen morada con nosotros. Y tú y yo sabemos que también somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Trinidad misma viene a ser morada en nuestra vida cuando tú y yo guardamos la palabra del Señor. Dice el versículo 24 también: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús lo que estaba diciendo: si ustedes me aman, van a guardar mi palabra. Si no me aman, no la van a guardar. Pero sepan esto, que lo que yo les hablo es la palabra que mi Padre envió para que yo les diga. Juan capítulo 15, versículos 7, 8 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice Jesús, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Y os será hecho. Y dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto a través de la palabra de Dios. Termino con este texto. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. Que un niño cuando tiene hambre, ¿verdad? Su reacción es, comienza a llorar desesperado porque quiere la leche, ¿verdad? Cuando los que tenemos hijos lo sabemos, que cuando tiene hambre el niño comienza a llorar. Pero dice, no una leche espiritual no adulterada, sino una que podamos crecer para salvación. ¿Y a dónde debemos de anhelar? ¿De dónde debemos de anhelar esa palabra? Esa leche tiene que ser de la palabra de Dios, fundamentada en la palabra de Dios. Los mensajes que tú escuches, la palabra que tú escuches, tiene que ser una palabra que venga de parte del Señor y de acuerdo a las Escrituras. Todo lo que no está dentro de la Biblia, eso no viene de Dios. Tú no lo puedes creer, ¿verdad? Tienes que aprender a confiar en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. No pueden estar creyendo a todo lo que el mundo diga, a todo lo que cualquier persona se invente. Tenemos que creer lo que el Padre dice a través de su palabra. Espero que esta palabra pueda edificar tu vida y pueda animarte a seguir escudriñando las Escrituras, porque ellas son las que nos hablan del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, quien
quien nos hablan de nuestra identidad en Dios y de las promesas que tenemos en Él, de que Él es un Dios fiel, de que Él es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro buen pastor, que Él está al cuidado de nosotros en este tiempo, de que Él siempre está con nosotros y que nos ama con amor eterno. Que Dios te bendiga, que pueda esta palabra, Dios pueda añadir fe a tu vida y que pueda alentar tu corazón a seguirle amando y buscando cada día. Que Dios te bendiga.